Bien, muy buenas tardes. Paubico, tiernas pausas, fractal, tornasol, MBK, Ivonne por ahí por YouTube. Qué bueno que se han podido conectar. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Contentos de poder hacer esta transmisión el día de hoy. La verdad que es un día muy interesante, importante en realidad, valioso. Hoy estamos viviendo el día sábado santo, que tiene gran trascendencia, ¿cierto? Sobre todo para aquellas personas que estamos haciendo una búsqueda interior y que vamos comprendiendo la trascendencia de estos días, de estas fechas, ¿sí? Y qué mejor que este día, ¿cierto?, hablemos de uno de los temas centrales del curso y que en realidad es de alta importancia tener muy en claro de qué se trata y cómo funciona. Vamos a hablar del tantrismo, ¿sí? La clase de hoy se llama 3 clases de tantrismo. Cuando hablamos de tantrismo, nos estamos refiriendo a la práctica sexual, ¿sí? Y en realidad es fundamental conocer y comprender estas 3 clases de tantrismo, porque existe primeramente cierta posibilidad de que existen errores o confusiones. Vamos a entender realmente que el trabajo del desarrollo de la conciencia debe llevarse adelante a través del uso sabio de nuestra energía creadora sexual. Es fundamental, es básico, sí, que ocurra así. Porque en realidad esto es, ¿cierto?, una transformación de nuestra energía. Y la mayor energía, la más poderosa, es la energía sexual. Es la que realmente provoca las transformaciones en nuestro mundo interior. Y que principalmente, ¿cierto?, nos va a permitir la creación de los cuerpos existenciales del ser. Vamos a comprender que existen 3 clases de tantrismos. Y así como tantrismo significa, ¿cierto?, la práctica sexual, vamos a entender que un tantra es la persona que practica el sexo, alguna de estas prácticas. Alonso Ormiz, bienvenido también por Instagram. Entonces, en realidad, es importante saber identificar estas 3 distintas formas de tantrismo, como también, ¿cierto?, tener muy en claro cómo funcionan, cómo operan. Está el tantrismo blanco. El tantrismo blanco se caracteriza por tener como objetivo la transformación, la transmutación de la energía sexual sin nunca llegar al orgasmo, al espasmo, ni, ¿cierto?, la fornicación. Por otro lado está el tantrismo negro, que tiene por sentido principal el desarrollo del kundartiguador, así como en el tantrismo blanco lo que se busca es el desarrollo del kundalini, es decir, el ascenso de la energía creadora sexual por la columna vertebral. El tantrismo negro se caracteriza por exactamente lo contrario, provocar, ¿cierto?, la pérdida de energía, la eyaculación, la fornicación, el orgasmo, el espasmo, la proyección y desarrollo del órgano kundartiguador. Y existe el tantrismo gris, ¿sí? Permiso. Este tantrismo gris es realmente, ¿cierto?, una puerta falsa realmente de la práctica sexual que siempre deriva en tantrismo negro. Pero vamos a explicar cada uno de estos 3, ¿cierto?, prácticas sexuales.
Y dentro de esta explicación comenzamos, ¿cierto?, por la explicación respecto al tantrismo blanco. Cuando hablamos del tantrismo blanco, estamos hablando en el fondo de una práctica consciente, voluntaria, en donde lo que buscamos es la transmutación sexual, en donde lo que buscamos es que nuestra energía creadora ascienda por la columna vertebral. Buenas tardes, Muluk Khan, bienvenido. Y en el fondo lo que estamos buscando, ¿cierto?, es que se produzca la transformación de toda nuestra realidad, como se podría entender, psicofisiológica, es decir, de todo lo que nosotros somos. Esta transformación va a ocurrir gracias a la misma energía creadora sexual transformada, transmutada. Pero la clave es unirse, hombre y mujer, ¿cierto? Que ocurra la penetración en el acto sexual, pero que en ningún caso, ¿cierto?, lleguemos al orgasmo, al espasmo, a la eyaculación, es decir, no se busca la fornicación. Entonces, por ahí dice Tiernas Babosas, dice, entonces todos somos tantras, me imagino, al tener sexo, sí. Por el acto solo de practicar el sexo, somos tantras todos. Y esos tantras, ¿cierto? O esa calidad o clasificación de tantra es, ¿cierto?, lo que hoy día vamos a aclarar para que sepamos con cuál estamos cumpliendo. Podríamos hacerlo aquí. Entonces, finalmente lo que necesitamos es comprender que el tantrismo blanco ahí nomás, no. Ese no, por favor. Gracias. Se caracteriza por la capacidad o la posibilidad de nunca perder nuestra energía sexual, nunca llegar al espasmo o el orgasmo. No se está buscando eso, sino que lo que se está buscando es que nuestra energía ascienda por la médula espinal. El objetivo de esto es la creación de los cuerpos existenciales del ser. Es decir, crear, desarrollar estos cuerpos en nuestra propia naturaleza interior, en las distintas dimensiones a que corresponde cada uno de estos cuerpos. Ahora, ¿cómo se desarrolla, cómo se ejecuta la práctica de tantrismo blanco? Lo explicamos. La práctica de tantrismo blanco se hace primero, ¿cierto?, hombre y mujer juntos. Necesitan estar en una habitación con las condiciones adecuadas, ventilación y armonía propia del lugar, ¿cierto?, necesaria de un lugar donde se va a practicar el tantrismo blanco. Lo importante es que hagamos, ¿cierto?, siempre el belilín y el círculo mágico, que son las conjuraciones que nos van a ayudar a limpiar el ambiente en donde estamos y luego producir, ¿cierto?, un encerramiento de ese lugar, ¿sí? Esto es a nivel psíquico, ¿cierto? A nivel astral se está produciendo este cierre. Entonces, una vez hecho el belilín y el círculo mágico, siempre debemos hacer una oración a nuestros padres internos. Padre, ¿cierto?, al ser, a nuestra divina madre, orar. Eso la pareja, ¿cierto?, lo hace de común acuerdo, en silencio o en conjunto, es una decisión de la pareja. Lo importante es que nunca dejemos de hacer esta práctica, ¿cierto? Si es que nunca debemos olvidar de hacer las conjuraciones, el belilín, el círculo mágico y hacer la oración a nuestros padres internos, sí o sí. Inmediatamente de esto, ¿cierto?, se empiezan las caricias. Este es un proceso que es indispensable. Se debe producir, ¿cierto?, la lubricación de los órganos creadores, principalmente el yoni, ¿cierto?, el órgano de la mujer, que es la que requiere naturalmente un mayor tiempo de preparación para que esté en condiciones para la unión sexual. Se debe verificar que ambos finalmente estén en condiciones de, ¿cierto?,
sus órganos estén correctamente lubricados. Una vez verificado esto, que estemos seguros que exista, ¿cierto?, esta lubricación, se produce la unión sexual. Y esta es una unión real, concreta, la penetración, ¿cierto?, del falo en el yoni, ¿cierto? Es decir, se debe realizar concretamente la unión sexual. Esto es importante comprenderlo. Esto no es, ¿cierto?, una idealización, esto no es una creencia, no es que, ¿cierto?, vamos a fantasear que se une, no, la pareja se debe unir sexualmente. Y cuando se une la pareja, una vez ya unida, ambos, de manera independiente, empiezan, ¿cierto?, a realizar un trabajo respiratorio. Este trabajo respiratorio no solamente, ¿cierto?, es a través de este trabajo de transmutación, no solamente a través de la respiración. Vamos a inicialmente, ¿cierto?, comenzar con respiración, vamos a ayudarnos de la imaginación y también nos vamos a ayudar luego de la vocalización o mantralización. ¿De qué se trata la respiración? Son 3 tiempos, ¿sí? Es un tiempo de inhalación, es un tiempo de retención y es un tiempo de exhalación. Esto es muy importante saber hacerlo. Poco a poco en el tiempo, ¿cierto?, vamos a ir adquiriendo práctica y podremos incorporar la visualización. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser capaces de ver la energía sexual genuinamente, ¿cierto?, que hace el recorrido primero en la energía respiratoria, ¿cierto?, el aire, el prana que ingresa al inhalar por la nariz, ingresa hasta las gónadas sexuales, luego retenemos, ¿cierto?, el aire y visualizamos que este sube hasta el entrecejo y luego exhalamos. Entonces es un tiempo retenemos y luego exhalamos. En cada exhalación vamos a ir vocalizando el mantra correspondiente. En el primer proceso, la primera, ¿cierto?, exhalación, es decir, inhalamos, retenemos, sube por la columna vertebral, y luego exhalamos. En la primera exhalación vamos a hacer el mantra I. Y volvemos a inhalar, retenemos hasta el entrecejo y exhalamos. Volvemos a inhalar. Visualizamos que entra el aire, ¿cierto? Baja hasta las gónadas sexuales. Retenemos mientras empieza a ascender por la columna. Y luego llega hasta el entrecejo y exhalamos. Es decir, con cada exhalación, ¿cierto?, hacemos el mantra I, luego el A y luego el O. Y luego que terminamos, ¿cierto?, volvemos a inhalar. Retenemos, mientras visualizamos que asciende por la columna hasta el entrecejo y al exhalar, ¿cierto?, volvemos a vocalizar y luego, ¿cierto?, será la A y luego la O. I, A, O. Es el mantra necesario para esta práctica. I, A, O, ¿cierto? Jesús 7 se unió y nos pregunta I, A, O. Sí. I, A, O. Este es el mantra. Entonces, el mantra se hace como lo acabo de explicar. La pareja se va a mantener unida en este ejercicio hasta que naturalmente va sintiendo ya la necesidad de no mantenerse unido. ¿Por qué? Porque se empieza a perder la energía, empieza a bajar la erección, el ánimo sexual también decae y la pareja, ¿cierto?, se separa suavemente, sin brusquedad,
y hasta ahí, ¿cierto?, se ha concretado la práctica de, ¿cierto?, el tantrismo blanco. Lo que hicimos en ese proceso, ¿cierto?, fue llevar conscientemente nuestra energía creadora sexual desde las gónadas, que son los testículos en el caso del hombre, ¿cierto?, los ovarios en el caso de la mujer, hasta el entrecejo. Esto ocurre en la creación de los dos primeros cuerpos, luego en la creación del cuerpo solar en adelante, vamos a visualizar que la energía además luego baja hasta el corazón. Esto lo hace, ¿cierto?, realizando una vuelta por el cerebro, ¿cierto?, que en realidad es completar la clave o la llave de sol. Y ese, ¿cierto?, ahí es la creación del cuerpo astral. Eso ya cuando lleguemos a la altura de la creación del cuerpo astral, ¿sí? Inicialmente siempre la energía la vamos a llevar hasta el entrecejo y luego exhalamos, ¿sí? Bien. Esta práctica se debe realizar con un intervalo, ¿cierto?, de 24 horas, es decir, una vez por día. Lo importante es que se realice, ¿cierto?, con la máxima concentración, con la concentración en los órganos sexuales propios, en las gónadas sexuales de uno, ¿cierto?, en el proceso que estamos realizando, y sobre todas las cosas, visualizando este proceso, ¿cierto?, del recorrido de la energía, en la medida que inhalamos, retenemos y exhalamos. Inicialmente esto vamos a comenzar probablemente solamente inhalando y exhalando hasta que aprendamos a mantenernos, ¿cierto?, firmes en la práctica. Luego, ¿cierto?, el proceso va a ir aumentando, es decir, vamos a inhalar, retener y exhalar. Y poco a poco, ¿cierto?, y podremos incorporar la visualización, ver efectivamente que la energía como un hilo dorado va a ir entrando hasta abajo, ¿cierto?, hasta las gónadas, luego subiendo por la columna y luego exhalando, ¿sí? ¿Cómo está Vanessa? También buenas tardes. Por ahí también se unió Conocimiento de ese mismo 2022. Bienvenido. Entonces, la idea es que poco a poco vayamos aumentando el tiempo de inhalación, retención y exhalación. Ojalá completemos 20 segundos. 20 segundos inhalando. 20 segundos reteniendo, mientras vemos que la energía sube por la columna. 20 segundos exhalando. Evidentemente yo ahora no lo hice en 20 segundos, pero ¿por qué? Porque hay que ir en la misma práctica poco a poco aumentando los tiempos y llegaremos al momento, ¿cierto?, en donde conquistaremos esos tiempos. Por favor, siempre con mucha paciencia, con mucha comprensión de que es un proceso y no querer, ¿cierto?, comenzar como un maestro, como alguien que ya tiene la capacidad cuando en realidad no la tenemos. Nuestras prácticas, ¿cierto?, vamos a entender que estamos modificando la práctica que podríamos nosotros entender que normal, ¿cierto?, que son más bien llenas de jadeos y de momentos, ¿cierto?, sin prácticamente respiración, es decir, ¿cierto?, son anaeróbicos. Y eso en realidad es lo incorrecto. Bien, entonces poco a poco vamos a ir aumentando los tiempos, produciendo un estado particular en el proceso, ¿cierto?, de la práctica. Cuando vayamos empoderando de la práctica, es decir, aumentando el tiempo, llevando la visualización muy bien controlada y mantralizando, lo que vamos a ir alcanzando es un absoluto dominio del proceso mismo. Y esto es lo que se busca, que realmente la práctica la llevemos con mucha conciencia, con mucha visualización, para que se genere exactamente el proceso, ¿cierto?, de transmutación que estamos buscando. Ahora bien, ¿qué pasa con el
tantrismo. A ver, hay una pregunta, dice Pauvico, 22. ¿Qué pasa si no logramos no derramar la energía? Es decir, si caemos, ¿cierto?, en el orgasmo, dice. Bueno, pasa que pasó nomás. Sí, eso puede ocurrir y va a ocurrir probablemente en muchos casos. Nosotros lo que debemos hacer primero, si estamos en la práctica misma, uno tiene que, en realidad, por eso es muy importante que llevemos la práctica de una manera muy lenta, muy tranquila. Cuando nosotros hacemos mención de las caricias, de los besos, del proceso, ¿cierto?, previo, es una de las partes más importantes de comprenderla. Primero, nosotros tenemos que aprender a prender el fuego, que es exactamente eso, provocar, ¿cierto?, en nosotros el estado del acto sexual para la preparación de los órganos sexuales. Allí debemos estar tremendamente concentrados, ¿cierto? Y muy atentos a todo lo que va ocurriendo, porque generalmente al principio suele uno recurrir a las formas antiguas, ¿cierto?, del sexo, en donde todo era quizás mucho más alborotado, mucho más desenfrenado. Entonces, poco a poco, en la medida que uno se va autoobservando en la misma práctica, se va a ir dando cuenta de que debe ir bajando ese apasionamiento descontrolado para llevarse realmente a una forma mucho más natural en la unión sexual. Nosotros tenemos una cantidad inmensa de creencias, de fantasías, ¿cierto?, de ideas de cómo hacer el sexo, muchos de ellos a través de las películas, ¿cierto?, de la pornografía, se ha generado una tremenda forma equivocada, y luego cuando veamos el tantrismo negro nos vamos a dar cuenta por qué, de practicar el sexo. Es decir, la práctica del sexo se ha presentado siempre como que fuéramos animalitos prácticamente, o peor, y en realidad lo que estamos buscando justamente es hacer de la práctica sexual algo trascendente. Entonces, si uno se está autoobservando, se va a ir dando cuenta de que hay muchas caricias que son o innecesarias, que son exageradamente, ¿cierto?, provocadoras, y ahí es donde la pareja tiene que tener una comunicación para ir comprendiendo que hay ciertas caricias que, por ejemplo, a la mujer no le agrada, que la estimula demasiado, o viceversa, pueden haber ciertas caricias o ciertas formas del sexo que al hombre lo estimulan, ciertas poses sexuales al hombre lo pueden sobreestimular demasiado, o a la mujer, y están estimulando, buscando inconscientemente o llevando inconscientemente sin querer, ¿cierto?, a el orgasmo, que es la pregunta de Pauvico. Entonces, es parte del conocimiento, es parte de la práctica misma que la pareja vaya, ¿cierto?, interactuando en la misma práctica y después en las conversaciones posteriores de la práctica para ir conociendo. ¿Sabes qué? Tal caricia no me estimula demasiado, le puede decir uno al otro. O ¿sabes qué? Le dice, ¿cierto? Ahí esta postura a mí no me provoca demasiado y me siento un poco descontrolado en la práctica. Busquemos otra postura que me agrade o que tenga un mejor control, ¿sí? Porque en realidad lo que se busca es que nosotros, ¿cierto?, tengamos una claridad de que lo que está pasando, estamos siendo conscientes de aquello y no que el sexo, la misma unión sexual nos lleve, ¿sí? No que nosotros en realidad saber perfectamente qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que no vayamos a caer al orgasmo. Ahora, si en la misma práctica caemos, ¿cierto? Es decir, se llegó al orgasmo o el hombre, ¿cierto?, eyaculó, en fin, bueno, inmediatamente le comunica a la pareja sin ninguna, ¿cierto?, sin generarle incomodidad, ni culpar, ni nada por el estilo, sino que simplemente le pide que dejen hasta allí, se separan y empieza a hacer un proceso, ¿cierto?, de Hamsaj. Si ahora no alcanzó a eyacular, o uno cree que no, que sí, ¿sabe qué? Inmediatamente, igualmente pide a la pareja que llegue hasta la práctica hasta ahí y empiece a hacer un proceso respiratorio. Hay una práctica que es que en realidad uno hace un cierre de esfínter, ¿sí? Es decir, es una maniobra de emergencia para evitar la pérdida del orgasmo. Es decir, hay que entender que el orgasmo y la eyaculación no ocurren necesariamente al mismo tiempo. Entonces, muchas veces uno
en la medida que va practicando, se va dando cuenta que está empezando a tener o se acerca el orgasmo y empieza a sentir, ¿cierto?, esa sensación, y ya en ese mismo instante entonces debe pedirle a la pareja que se detengan y hacer la maniobra para evitar que se llegue al orgasmo. ¿Cuál es esta maniobra? Con los dedos, ¿cierto?, pulgar e índice, se tapa la nariz, ¿cierto?, las dos aletillas de la nariz, y la boca herméticamente cierra, y inmediatamente, si usted lo hace, al hacerlo, va a contraer el esfínter anal, ¿cierto?, y de los órganos sexuales. Se va a producir. Cuando hacemos eso, vamos a comprimir, ¿cierto?, los conductos. Entonces, vamos a mecánicamente evitar la salida ¿cierto?, del semen, en el caso del hombre, y lo mantenemos unos instantes así, y luego, ¿cierto?, empezamos con un proceso de Hansach, es decir, ¿qué es eso? Que nosotros empezamos literalmente a bombear hacia arriba. Al inhalar, hacemos ham internamente y estamos, ¿cierto?, contrayendo los músculos, ¿cierto?, del esfínter anal, ¿cierto?, y de los conductos seminales, y al hacer esta compresión estamos, ¿cierto?, evitando la salida. Al inhalar estamos llevando hacia arriba, y al exhalar nos estamos dando espacio para volver a tomar aire. Entonces uno, cuando hace el ham, lleva la fuerza de nuevo hacia arriba, lo mismo que estaba haciendo en la práctica sexual, ¿cierto?, pero ahora con una fuerza mecánica mucho más intensa. Y mantiene ese ejercicio hasta que sienta que esa sensación de espasmo o de orgasmo baje. El Hansach ahí, ¿cierto?, es fundamental. Primero, como dije, apretamos, ¿cierto?, la nariz, tapamos la boca, y con la inhalación profunda apretamos los esfínteres, ¿cierto? Y allí, desde que ya tenemos ese control, empezamos el Hansach, que es para llevar y forzar mecánicamente ya e impedir la salida de la energía. Es fundamental que aprendamos a tener un control de los esfínteres. Como hemos sido educados inconscientemente a la fornicación, el esfínter está debilitado. De hecho, la pregunta que hace Pauvico 22 es muy interesante, porque en realidad, en la medida que gradualmente nosotros empecemos a practicar el arcano más continuamente, vamos a ir teniendo un mayor control, y de hecho el esfínter finalmente luego ya está cerrado. No hay pérdida de energía. El esfínter se ha liberado por el exceso, ¿cierto?, de fornicación. Y por eso las personas a veces fornican mirando un beso en la tele, tiene lubricación y luego ya fornicó. Tiene un sueño erótico, ¿cierto? Y no tiene la fuerza para retener la energía sexual en semen, ¿no? Sale como que fuera agua con una llave abierta, nada más. ¿Por qué? Porque el esfínter está débil. Entonces las primeras prácticas que uno va a ir teniendo es para empezar a fortalecer nuevamente ese esfínter. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que hace Pauvico, y vamos a continuar porque ya veíamos, ¿cierto?, la práctica del sexo, pero del tantrismo blanco, ¿sí? En la medida que nosotros practiquemos y practiquemos y practiquemos, nos vamos a ir haciendo prácticos, valga la redundancia. Es decir, vamos a ir conociendo los tiempos ¿cierto?, que nos toma la lubricación, vamos a ir conociendo el ritmo de la misma, ¿cierto? ¿Qué tal o cuáles son las caricias que más ayudan a la pareja? ¿Cuáles son las caricias que mejor me sirven a mí? ¿Cuál es la posición que más nos acomoda? Es un tema importante de ver. Hay posiciones que realmente pueden ser demasiado estimulantes, y
o hay posiciones que se necesita sean estimulantes por un tema de que la persona está, ¿cierto?, con un problema de frigidez, podría ser en la mujer, y en el caso del hombre podría ser, ¿cierto?, un problema de erección, y eso se sana con el sexo, eso definitivamente. Y hay técnicas y herramientas que también se utilizan allí, pero lo importante es que nunca, 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 nunca lleguemos al orgasmo, aprendamos a cerrar los esfínteres y a producir, ¿cierto?, el trabajo de transmutación, ¿sí? No sé si por ahí, Paulico, se aclara la pregunta que tú haces. Bueno, se unió Elena Fierro también por Instagram, bienvenida. Entonces, bien, ahora en la medida que lo practiquemos más y más y más, se va a ir produciendo la transformación de la energía, ¿sí? Porque en realidad hay que ir sutilizando la energía y poco a poco vamos a ir haciendo que la práctica sea mucho, cada vez mucho con el cariño, con la suavidad, con el afecto necesario, con el sentir genuino, ¿cierto?, del tú y del yo. Aquí entran sí o sí, ¿cierto?, el amor, la fidelidad y la castidad. Son los elementos fundamentales para aprender a practicar el tantrismo blanco. El amor genuino que se debe tener por la divinidad dentro de uno y por la pareja, porque en el fondo la mujer para el hombre representa a su propia divina madre y el yoni, ¿cierto?, de esa mujer es sagrado. Asimismo, ¿cierto?, para la mujer el hombre representa a su propio padre y el falo es sagrado. Así también, ¿cierto?, la fidelidad es fundamental. Empezar a comprender y a trabajar esos yoes adúlteros que todos cargamos, que nos impiden tener esa unión profunda con la pareja, porque cada vez que nuestra energía se va, ¿cierto?, a atender, a mirar, a, a, a identificarnos con otras personas que no son nuestra esposa, estamos realmente, ¿cierto?, en un proceso de infidelidad, en un proceso porque no es que estemos, ¿cierto?, teniendo el sexo con otra persona, pero sí hay algo que está pasando que está hablando de yoes, de defectos que traemos dentro que hay que trabajar. Y la castidad, que en el fondo es que nosotros debemos aprender a no perder nuestra energía en el acto sexual y fuera del acto sexual, en ningún momento de la vida. Amor, fidelidad y castidad van a ser ¿cierto?, el verdadero sustento que debe estar presente en la práctica del sexo para que éste tenga y empiece gradualmente a tener los frutos, ¿cierto?, de la creación de los cuerpos, primero de encender el fuego, o antes de eso, de ir produciendo el cambio de los colores del mercurio para que se prenda el fuego sagrado y luego para que empecemos la creación de estos cuerpos que estamos hablando, ¿sí? Entonces, dice Paulico aclarado, perfecto, gracias a ti. Se une también Elías González por Instagram, bienvenido. Entonces, ¿cuál sería entonces la práctica del tantrismo negro? Es absolutamente lo contrario. Aquí siempre hay que comprender que en el tantrismo negro hay conciencia, hay voluntad de la pérdida de la energía sexual. Se está buscando la eyaculación, la fornicación, el orgasmo, el espasmo. ¿Por qué se está buscando? Porque el tantrismo negro se caracteriza por la búsqueda del desarrollo de poderes, facultades, en el fondo el desarrollo del órgano kundartiguador, con el cual se está despertando una serie de facultades, pero negativamente. Esa persona está despertando para el mal y por el mal. ¿Qué quiere decir? Que hace del sexo una práctica, un rito, pero en el cual principalmente se practica con fornicación, con eyaculación. Al eyacular, al ¿cierto?, producir la salida del ensémenis, de la energía sexual, luego se produce a través de ciertos mecanismos, ¿cierto?, la reabsorción de ese ensémenis, de esa energía, del semen. Y al producir, ¿cierto?, la reabsorción por la uretra y reconducir esta energía, se está reabsorbiendo, pero con una carga importante, o sea, es decir,
cuando la energía del Enseminis ha salido del cuerpo, del organismo, se carga con átomos lunares, con átomos satánicos, derechamente, porque fuera, ¿cierto? Al haber salido se produce un cambio de temperatura, se produce un cambio, ¿cierto?, de la condición a nivel físico, pero a nivel astral es una carga, ¿cierto?, absolutamente lunar. Pierde toda la condición solar esa energía. Es decir, ¿cierto?, pierde el espíritu que la energetiza o energiza, ¿sí?, como usted quiera. Finalmente, al reabsorberlo y reconducir esta energía, porque lo que se hace, ¿cierto?, es que al reabsorberlo se direcciona a través, ¿cierto?, de ciertos ejercicios que evidentemente no vamos a explicar en detalle, se reconduce, pero fijando la atención hacia, ¿cierto?, la proyección del órgano condartiguador. Habitualmente, ¿cierto?, lo que se pone es el dedo gordo del pie derecho como un punto a donde se reconduce la energía. Estos son mecanismos verdaderamente, ¿cierto?, oscuros, son tántricos, pero negros, para despertar la energía creadora sexual en forma negativa. Esto es algo que lo hacen de manera absolutamente consciente y voluntaria aquel que está derechamente enfocado en convertirse en un mago negro. Y todo aquel que es un mago negro sabe que fornicando va a producir este desarrollo de esta naturaleza oscura. ¿Por qué está esto pasando? Porque en realidad, ¿cierto? ¿Por qué pasa que se va despertando en el lado negativo? Es porque en realidad la energía creadora sexual es en sí misma un poder, pero tiene que existir una voluntad para que se produzca la transformación en modo positivo, pero también tiene que existir una voluntad para que se genere, ¿cierto?, un desarrollo en forma negativa. Entonces, esto lo que va produciendo es una serie de, podríamos decir, progresos, pero en el lado izquierdo, desde el lado, ¿cierto?, negro. Vamos a tener que en algún minuto comprender que toda la lucha de lo existente, ¿cierto?, entre la logia blanca y la logia negra está en el sexo. En el sexo está la lucha. Ángeles y demonios en realidad luchan por conquistar el triunfo o, ¿cierto?, de la energía del Kundalini o de la energía del Kundartiguador. Entonces, el tantra blanco, el tantrista, ¿cierto?, o el que practica el tantrismo blanco, se va a dedicar y enfocar en el desarrollo positivo y ascendente de la energía del Kundalini, y el tantra negro, o ¿cierto?, el tantrista negro, como uno puede entenderlo, se va a dedicar al desarrollo y progreso en forma oscura del órgano kundartiguador. Dice que hay una pregunta, ¿qué significa que se desarrolle la energía en forma positiva o negativa? Es que o asciende por la columna vertebral hasta el cáliz, el cerebro, o esta desciende, ¿cierto?, se proyecta astralmente como una verdadera cola satánica, que es en realidad el órgano kundartiguador. El órgano kundartiguador, en astral, ¿cierto?, se ve genuinamente en las personas que lo están desarrollando y que están despertando por el mal y para el mal. Es una cola que va a ir, en la medida que vaya engrosando, va hablando del grado, del nivel del mago negro que la tiene. En la medida, ¿cierto?, que aumenten los anillos, porque esta cola se va haciendo realmente muy larga, es el poder que tiene, ¿cierto?, los grados que ha ido alcanzando este mago negro. Entonces el mago negro va a luchar por aumentar el séquito, los seguidores de la mano izquierda, ¿cierto? Va a hacer lo necesario para ir convenciendo a más y más personas para que se unan a sus filas. Al igual que el mago blanco, en la medida que va entendiendo y practica el tantrismo blanco y cada vez va despertando su propia conciencia,
se va a esforzar en poder llevar personas al lado positivo, ¿cierto?, del desarrollo de la energía creadora sexual. Porque toda la lucha está allí, en el sexo. Entonces, por eso uno se encuentra, y eso es lo que uno debe tener muy claro, se encuentra con muchas escuelas que dicen que se desarrolla el Kundalini a través, ¿cierto?, de la fornicación, que debemos llegar a la fornicación. Es por eso que hay escuelas, lugares, ¿cierto?, que enseñan que uno puede tener inclusive, ¿cierto?, más de una pareja, manteniendo sexo con distintas parejas, pero sin, ¿cierto?, tener mayores precauciones, y eso lo va a llevar igual a ascender el Kundalini, es decir, entregan la información de manera intencionalmente errada. Muchas veces los que lo están diciendo no saben lo que están diciendo, sino que muchas veces internamente están siendo manipulados. Pero también hay muchos que sí saben precisamente que lo que están haciendo es llevar gente al lado oscuro, al lado de la mano izquierda, a la magia negra, a la logia negra, derechamente. Entonces también se les dice, mire, usted puede participar en orgías, igual va a desarrollar el Kundalini. Y le hablan del Kundalini para engañar a esa persona y evidentemente, ¿cierto?, que vaya disfrutando de los goces y placeres del desarrollo del Kundalini y no sabe que en realidad lo que está haciendo es que cada vez está llevando a esa persona se está yendo, ¿cierto?, al desarrollo del órgano condartiguador. Al igual que el desarrollo o las prácticas homosexuales, con sexo anal, con sexo oral, ¿cierto?, con masturbaciones. Esas prácticas que muchas veces, ¿cierto?, se entregan y se enseñan como para el desarrollo del Kundalini, lo que están haciendo es en realidad enseñar a desarrollar el órgano condartiguador. Entonces, muchas veces uno va y escucha por ahí a un pseudo guía espiritual o cierto practicante del Kundalini Yoga o el nombre que usted quiera, y si le está hablando a uno que tiene que ir a fornicar igual, que no pasa nada, que el punto más importante es que uno culmine con la fornicación y eso es el amor de la pareja y bla, 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 tenga la certeza que esa persona lo está engañando y le está enseñando sin que uno se dé cuenta, sin que usted, ¿cierto?, esté dándose cuenta que le está enseñando tantrismo negro. Es fundamental porque hay muchas escuelas que lo están haciendo así, muchos lugares, muchas personas que están enseñando esto, como digo, muchos sin saberlo y muchos otros a sabiendas de que están haciendo despertar a las personas por el mal y para el mal. Luego, cuando ya van adquiriendo ciertos poderes, ciertas cualidades, muchas veces, ¿cierto?, les dan posibilidades de que les dicen, mira, practica esto y te va a ir bien en el juego, va a tener suerte, ¿cierto?, en los negocios, ponte tal anillo y además, ¿cierto?, va a conocer a tales personas, vamos a hacer, acá hay unos grupos donde te vamos a contactar con personas que tienen influencia y, ¿cierto?, empieza a tener prestigio, poder y, ¿cierto?, todas las posibilidades de desarrollo material. Entonces, todo va siendo un conjunto que va embaucando a esta persona y luego ya se ve totalmente comprometido con ese grupo y con esa práctica. No sabiendo muchas veces, hasta ya bastante avanzado, que lo que hizo en el fondo fueron pactos de la logia negra. Hay dos preguntas. Una que está en YouTube que la hace Vanessa, dice, consulta, si el compañero de uno no tiene interés en hacer la práctica, pero la esposa sí igual se está haciendo, pero si igual se está haciendo la práctica. Ah, ya. Claro, no, sí, mira, el que es muy importante tu pregunta, Vanessa, porque en realidad esto es individual. El trabajo que uno realice es individual. Entonces, ¿qué hace uno? Le explica a la pareja, le comenta, le va enseñando de qué se trata, siempre con mucho amor, con mucha idea, posibilidad, abriendo la posibilidad, abrigando la posibilidad de que esa persona quiera participar, pero si no quiere participar, al menos que le colabore a uno. Claro, porque hay una necesidad. ¿Sí? Es muy importante que si la pareja por lo menos, bueno, dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa eso
del Kundalini. Yo quiero lo mío. Ah, bueno. Pero le puedo colaborar para que haga usted, ¿cierto? Si usted va a hacer su práctica, ¿cierto? Haga yo, no tengo problema. Bueno, por lo menos le están colaborando a uno. Ojo que esto requiere mucha audacia, requiere mucha, ¿cierto? Fuerza interior y sobre todo, como dijo un sabio filósofo, mucha chispeza. Tenemos que ser muy astutos en el buen sentido de la palabra. Saber llevar poco a poco, ¿cierto? Esta forma de practicar el sexo con la pareja que nos tocó. Poco a poco, en la medida que nosotros vamos siendo constantes y no vamos, ¿cierto?, claudicando en nuestras búsquedas, en nuestros anhelos, poco a poco, ¿cierto?, se va a ir produciendo las claridades. Inclusive puede llegar a generarse, ¿cierto?, hasta un agrado, un gusto por la otra persona, porque va a ir sintiendo una experiencia distinta. Pero más allá de lo que ocurre con la otra persona, lo interesante, lo importante es que nosotros aprovechemos las condiciones que nos tocan para aprender a desarrollar nuestra propia energía, nuestra propia voluntad, nuestro propio, ¿cierto?, anhelo espiritual. Eso es muy, muy, muy importante. Los cambios posteriores en la vida, lo que diga, lo que vaya ocurriendo, es algo que hay que permitir que ocurra, ¿sí? Para no entrar nunca uno a tomar decisiones apresuradas, sino que más bien comprender que lo que nos ha tocado es parte de algo que debemos nosotros también comprender. Porque esa persona que está con nosotros no está por casualidad. Hay unas ligas, unas relaciones, ¿cierto?, de vidas pasadas que tenemos que comprenderlas primero y ser capaces de empezar poquito a poquito, ¿cierto?, a vincularnos primero con nosotros y con nuestra práctica. Porque dice acá, y si el compañero bota la energía en uno está haciendo magia negra, no, Vanessa, no la está haciendo. Porque como decíamos, ¿cierto?, la práctica es individual. La responsabilidad respecto a lo que uno haga es de uno y lo que la otra persona hace es una responsabilidad de esa persona, ¿sí? Poco a poco, en la medida que uno más se relacione con su propia divina madre en la práctica, esto es muy importante para todos nosotros, siempre, siempre, siempre tomaditos de nuestra divina madre. Una de las prácticas que siempre van a dar muchos resultados es que cuando uno haga la unión sexual, uno siempre empiece orando a su divina madre y termine orando y durante toda la práctica está en contacto con su madre divina. Madre mía, ayúdame, te suplico, te ruego, lleva mi energía, guía mi energía, hazla ascender, que suba, te lo suplico. Y uno va visualizando cómo va subiendo, como un hilito, ¿cierto?, dorado por su columna, y va haciendo todo el recorrido y lo va llevando, y uno con su visualización va teniendo ese poder cada vez más fuerte, más intenso, pero con oración. Lo que ocurra con la pareja es un asunto de la pareja y no tiene nada que uno complicarse. Simplemente abocarse a la propia práctica para que se produzca en uno esa transformación. Los méritos que vayan, ¿cierto?, uno mismo produciendo, el mérito es muy importante para la divinidad porque uno tiene que demostrar con hechos que quiere esa transformación interior. Y los méritos son muy importantes que hablen antes que empezar o que se nos ocurra tomar alguna decisión, ¿cierto?, más, podríamos decir, radical, ¿sí? Si en algún minuto a uno le van indicando internamente que ya no corresponde que esté con tal o cual persona, sea el caso que planteas tú, Vanessa, u otro caso, se lo van a mostrar. En realidad, lo ideal es que en realidad uno aprenda a estar en la condición que esté. Las razones que habitualmente uno debería tener es que para poder o dejar derechamente de estar con alguien es que uno tenga, no sé, sufra violencia intrafamiliar, es decir, que esté siendo agredido físicamente o violentado de alguna manera por esa persona, o que esa persona le esté derechamente estimulando y llevando al orgasmo. Internamente eso también ya es, ¿cierto?, un requisito para decir, ¿sabes?, que ya hasta aquí no me han llegado. Pero si uno conversa con la pareja y la pareja accede y uno le explica y le pone las cosas bien claritas y se la conversa ¿cierto?, sin querer adornarse, ¿no?, sino que, ¿sabe qué?, yo quiero esto y necesito su ayuda. Y pedirle la ayuda. Si esto hay que ser muy inteligente. ¿Por qué uno a veces quiere ir al choque? No, vamos y le pide la ayuda. Ayúdame, de verdad.
hemos estado juntos, anhelo tanto esto, de verdad, ayúdame en esto, por lo menos permíteme que yo practique de esta forma y listo, ya, ayúdame a hacer mi unión sexual como corresponde. Listo. Si uno es inteligente, si uno lo hace de corazón, uno puede conseguir realmente más colaboración que si uno quisiera quizás irse de una a la parte ya a cortar relación y dejar pareja, que, que podría ser a veces algo más, ¿cierto? Más duro que lo que realmente uno podría realmente necesitar. Pero finalmente, y esto tiene que quedar muy claro, si hubiera que dejar a la pareja en algún minuto, siempre es la divina madre de uno la que le va a mostrar que eso tiene que hacerse. No ir a tomar decisiones de ese nivel, así por las de uno, porque sí, no. Es mejor siempre consultar. Madre mía, te ruego, ayúdame, muéstrame, indícame, enséñame. Esto, ¿hasta dónde va? ¿Cómo lo hago? ¿Sigo con esta persona? ¿Se sigue? ¿No se sigue? ¿En qué término? En fin, la divina madre a uno le va a llevar el trabajo. Si uno aquí, uno tiene que aprender a dejarse guiar y orientar, y en los sueños a uno le van a responder. Si uno pregunta, le van a responder. Entonces, lo que sí, mientras tanto, uno va haciendo su práctica y se ocupa de eso. Listo. Y el resto ya queda en manos de la divinidad. Por eso dicen, ¿cierto?, que matrimonio y mortaja del cielo bajan, porque en realidad el matrimonio y la muerte son cosas desde arriba que vienen, desde la divinidad. Son por ley. Y por lo tanto hay que aprender primero a respetar la ley. Hay otra intervención, dice, de Tierna Babusa, pero ¿en qué me convierto? ¿Cuáles van a ser las grandes diferencias en mi vida si yo practico el tantra con orgasmo o sin él? Bueno, es que es distinto, para que quede claro, estamos hablando del tantrismo negro. Tantrismo negro es el que busca convertirse en un mago negro a través de la fornicación. No está anhelando, ¿cierto?, la creación de los cuerpos superiores o existenciales del ser. No está anhelando fusionarse o lograr la encarnación de su propio Cristo. El mago negro lo que está buscando es dormir la conciencia de las personas para que, ¿cierto?, en realidad sean uno más de su séquito. En realidad, el mago negro lo que está haciendo es despertarse por el mal y para el mal. Y que en el fondo lo que ocurre en un punto es que se separa definitivamente de su propio ser. Porque ha llegado, ¿cierto? Y llega a tal punto el mal que realmente el ser, su divinidad, ya no permite más relación con él porque ha llegado a un punto, ¿cierto?, extremo. Todo, ¿cierto? De alguna manera hay que entenderlo, tiene un límite. Y el ser también en un minuto, esta expresión física que ha llegado, ¿cierto?, se ha convertido en un mago negro de cierta categoría, ya corta toda relación porque ese cuerpo ya no sirvió, no cumplió y se prostituyó de un nivel, ¿cierto?, superior, ¿cierto? Los anagarikas de grado 13 son, ¿cierto?, la máxima expresión de la magia negra. Anagarika es un tipo de mago negro y el grado 13 habla de los 3 anillos que se le forman en la cola del órgano cundartiguador. Ese es el grado máximo. Es un grado, ¿cierto?, donde la perversidad es de un nivel, ¿cierto?, superlativo, ya el máximo nivel del mago negro. Y realmente ya ahí no hay, muchas veces, de hecho podemos decir que ya no está ligada la parte espiritual, su divinidad ya no está expresándose, no tiene posibilidad de expresión en un mago negro de esa categoría. Entonces realmente puede llegar a un nivel en donde se pierde toda posibilidad de desarrollo espiritual con esa manifestación, ¿cierto?, de mago negro. Y hay una pregunta, dice Ivonne, dice, si se necesita que la pareja sea fiel para no contaminar la relación. Sí se necesita, no sé si es una pregunta. Mira, la verdad es que esto siempre es individual. El que quiere ascender es el que necesita ser fiel. ¿Sí? El que quiere crear sus cuerpos es el que necesita practicar la castidad. El que quiere realmente llegar a su divinidad debe hacerlo con amor. Lo que pase con la otra persona, vamos a volver, ¿cierto?, a clarificar,
es una situación que es de esa persona, porque este trabajo, a pesar de que necesitamos de la unión con otra persona, ¿cierto? Del otro sexo, del distinto sexo, el ascenso de la energía es individual, los progresos son individuales, inclusive los dos pueden estar de acuerdo, los dos pueden ser practicantes del tantrismo blanco, pero así todo sigue siendo un trabajo individual, cada uno responde por su propio progreso, ¿sí? Por eso es muy bueno lo que estás diciendo tú, Ivonne, porque en realidad necesitamos comprender que esas ideas a veces de que el otro tiene que estar, ¿cierto? Como dicen, contigo pan y cebolla. Claro, la verdad que en la vida sería ideal, probablemente eso. Pero la vida a veces no trae pan y cebolla, trae cosas peores. La cosa es que uno tiene que saber ir por su ser. Aquí uno tiene que ser tremendamente revolucionario. O sea, aquí esta cosa, si no le tocó, ¿cierto? A alguien muy amoroso, si le tocó a alguien que no está muy interesado en estos temas, bueno, vamos a tener que empezar a ver qué pasa con nosotros, aprovechar ese gimnasio. Se nos está dando probablemente la máxima oportunidad, que es descubrir todo eso que nosotros cargamos dentro. Porque siempre el que tengo al frente, o a la que tengo al frente, es un espejo de lo que yo tengo y tengo la posibilidad de descubrirme a cada instante. Lo que pasa es que cuando ya uno quiere dar vuelta ¿cierto? El manubrio para el otro lado, resulta que ahora todos son pecadores y todos los demás son malos. En realidad uno es de los mismos, solo que quiere cambiar el sentido de la vida, ¿cierto? Uno le quiere dar vuelta a la cosa. Entonces ahora hay que aprovechar todo lo que nos toca y lo que está viviendo, si la persona no está de acuerdo con el tantrismo, si la persona no está ni ahí con estos temas, si la persona inclusive a veces le hace sus problemas, claro, se va a encontrar con eso. Entonces, a ver cómo inteligentemente me toca a mí llevar eso. Y a veces toca un buen tiempo hasta que le dicen a uno, se acabó, ¿sí? Se acaba, llega hasta aquí la cosa y se cierra el asunto. No hay más que se pueda hacer. Pero se hizo lo que estaba en manos de uno por hacer. Es muy importante que uno no se dé por vencido tan fácil y sea capaz de insistir. Ahora, hay que estar muy atento a las señales, a la comunicación, hay que comunicarse con el ser, hay que practicar mucho uno para poder recibir las claridades, porque a veces uno puede cometer el error de que porque la pareja quizás no colabora en el tema, uno también se relajó y no practica y la verdad que no se escuda en que la pareja no le sirve, no le ayuda, no sé qué, etcétera, etcétera, y empieza a caer tanto más rápido que la pareja en errores, equivocaciones, en hábitos, en costumbres, ¿cierto?, de equivocadas respecto al sexo y a la vida misma. ¿Y por qué? Porque en realidad se sintió frustrado, no está aprovechando la oportunidad para descubrir en su interior todos los yoes, ¿cierto? Fíjate que todas estas negativas de la pareja, ¿sabes por qué se da? Por las fornicaciones nuestras en otras vidas. Por eso le cuesta tanto a uno, y esta parte es difícil, la parte del sexo, porque nosotros traemos mucha karma respecto al sexo, porque nuestro comportamiento no ha sido el de los mejores, pues, en realidad no, al contrario. Entonces ahora nos vienen a mostrar todo el daño que hicimos. ¿Cuántas veces quizás nosotros no fuimos el que nos negamos o la que nos negamos en relación a una persona que quería progresar? ¿Cuántas veces le hicimos problemas nosotros a las parejas que tuvimos en otras vidas? ¿Cuántas veces nos fuimos, cierto, el adúltero? ¿Cuántas veces nos fuimos, cierto, el verdadero, cierto, misógino? Entonces nos falta detenernos a mirar qué es lo que la divinidad, o en realidad, cierto, cuál es el resultado de nuestros actos. Ahí se nos está mostrando un resultado. Entonces, descubrir qué fue lo que nosotros hemos hecho, o qué son las cosas, o cuáles son las cosas que hemos hecho para estar viviendo esta experiencia. Sí, ahí deberíamos detenernos, para poder empezar a desenmarañar esto y empezar a trabajar el amor, la castidad y la fidelidad realmente con esta experiencia que nos está tocando vivir. Bien, y nos está faltando el tantrismo gris. El tantrismo gris, recuerda, tantrismo blanco,
tantrismo negro, y ahora vamos por el tantrismo gris. Tantrismo blanco, practicar sin eyacular, sin fornicar, buscando el desarrollo del Kundalini para, ¿cierto?, que se empiecen a expresar en nosotros y crear los cuerpos existenciales del ser, y que va a ir provocando los poderes, se van a ir despertando naturalmente en el ascenso del Kundalini, porque se va a ir activando las iglesias y los chakras. Tantrismo negro, unión sexual, pero con fornicación voluntaria y conscientemente para el desarrollo del órgano kundartiguador, es decir, despertar por el mal y para el mal, que por consecuencia tiene finalmente que nos alejemos completamente de nuestro ser. Ahí viene ya la oscuridad eterna. Sí, es muy pesado ese tema, pero bueno, ya hemos visto que es parte de las experiencias. Pero ¿qué pasa con el tantrismo gris? ¿Cuál es el tantrismo gris? El tantrismo gris es la unión sexual sin anhelos trascendentales, pero con fornicación, con eyaculación, y sin, ¿cierto?, ningún tipo de búsqueda particular, es decir, por puro y absoluto placer, prácticamente, y de vez en cuando saldrán algunos niños, en fin, pero no hay una búsqueda intencional de algo, simplemente placer, como digo, y a veces algunos que otros niños, deporte, porque lamentablemente ya esto es un deporte, pero o es una actividad muy que se ha degradado, ¿cierto?, en alto nivel. Entonces, ¿cuál es el punto? La gran mayoría de las personas de esta humanidad practican el tantrismo gris. Prácticamente todos nosotros hemos practicado el tantrismo gris. Unión sexual, simplemente sin buscar anhelos trascendentales, sin desarrollar nada en nuestro interior. Pero ¿cuál es el problema de esto? Dirá alguien, entonces lo mejor, dirá alguna persona cómodamente. El problema es que siempre el tantrismo gris decanta en el negro. Porque en sí mismo ya es tantrismo. ¿Y por qué se cae hacia el negro? Porque lleva fornicación, eyaculación, orgasmo. Siempre. Es la práctica que en el fondo, ¿cierto?, está buscando la eyaculación, la fornicación y el orgasmo. Sin ningún tipo, ¿cierto?, de intención, más que el placer, como digo, pero en el fondo, al final del camino, siempre va a derivar en tantrismo negro. ¿Por qué? Primero porque es el problema la fornicación, es el problema el orgasmo, es el problema la eyaculación, es decir, nosotros, y esto es muy curioso, claro, es entendible, nosotros entendemos como normal la fornicación, se nos ha metido, ¿cierto?, en el chip, por distintas razones, que en realidad obedecen al tantrismo negro. Los tantras negros se han ocupado, los magos negros se han ocupado de educar a la población y a la sociedad a la fornicación. Esa es la verdadera forma de dormir la conciencia masivamente. Unos dirán que los Illuminati, que los no sé cuánto, que la revolución no sé qué, que el plan 2030 y tanto cachureo de palabras que hay. ¿Sabe cuál es la forma de dormir a la humanidad? Enseñándoles a fornicar y poniéndolo como normal, como sano y como natural, la sacada de la energía sexual. Si nosotros supiéramos que las humanidades antiguas, las antiguas razas, nunca se les hubiera pasado por la cabeza fornicar, hoy estaríamos cuestionando, pero en realidad nos han hecho creer que es algo necesario. Los médicos inclusive enseñan a masturbarse, ¿cierto? En los colegios hoy día ya metieron, pero de una manera terrible, la famosa, ¿cierto?, educación sexual, que no es más que una prostitución infantil velada, ¿cierto?, que en realidad hace que los niños se sexualicen cuando ni siquiera saben ni escribir ni hablar todavía, pero ya se supone que ahora pueden elegir el sexo que quieren vivir. ¿Se imagina eso? Bueno, ya está pasando. ¿Y cuál es la forma del sexo? En el fondo, la forma del sexo son los bailes erotizados, ¿cierto? Que ya tienen que tener novia, no saben ni siquiera ni para qué están en la vida, y ya les decían que tienen que tener novia, polola, pololo. ¿Cuál es tu pololo? Le dicen. ¿Cómo se llama tu polola, tu novia? Le preguntan los tíos cuando llegan a la casa el día domingo al asado. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la inconsciencia? Estamos sexualizando a los niñitos. Eso es
Son las herramientas de la logia negra que practica el tantrismo negro para ir a los que practican el tantrismo gris enseñándoles a fornicar, porque en la fornicación está la forma de adormecer a la sociedad. La sociedad aprende a fornicar a través de la música, ¿cierto? Los bailes. Hoy día el baile no es baile, hoy día el baile es sexo ahí con ropa, ¿cierto? Bueno, pero eso, para que llegáramos a eso, ¿qué pasó? Hubo un proceso. Cuando viene por ahí desde Elvis Presley para abajo, la música se transformó en eso, el baile, el famoso baile, no, el baile es fornicación. El baile realmente, el origen es un rito que antecede, en las antiguas culturas que sabían, antecede a la práctica del arcano. Porque se produce, ¿cierto?, una erotización que debe ser consumada en el acto sexual, haciendo, ¿cierto?, el rito, pero del ascenso de la energía. Eso hoy día no ocurre. Lo que hoy día se busca, ¿cierto?, es provocar la fornicación de las masas. Los cantantes y todo esto están consciente o inconscientemente absolutamente alineados con la fornicación. Cuando se produce la fornicación, lo que se está provocando, ¿cierto?, es que poco a poco se va produciendo un daño al cerebro, porque la sustancia de que está construido el cerebro, que está construido, ¿cierto?, la médula espinal que recorre nuestro cerebro y nuestra, ¿cierto?, columna, y que se conecta a través, ¿cierto?, de los ganglios nerviosos, de las terminaciones nerviosas, con nuestras gónadas sexuales, son de la misma naturaleza. Entonces, con cada fornicación, lo que estamos haciendo es ir secando el cerebro y secando la columna. Por eso es que se va produciendo que las humanidades, las razas, y en este caso ya la población, se va embruteciendo, se va poniendo más agresiva, se va poniendo mucho más animalesca en su comportamiento y evidentemente en el sexo. El sexo hoy día es un comportamiento animal, y peor aún, o sea, es que ni los animales se les ocurre penetrar analmente al otro o que el otro tenga que hacerle sexo oral. Eso no se les ocurre a los animales. Pero aquí está, ¿cierto?, institucionalizado corporativamente ya como prácticas hasta con bandera. Y hasta las organizaciones internacionales validadas. ¿Por qué? Porque la logia negra está metida en todo orden de cosas. Entonces nosotros tenemos instaurado el chip de la fornicación como la forma del sexo correcta. Eso se llama dormir a la sociedad, a la humanidad. La real forma de despertar la conciencia es despertar, ¿cierto?, el kundalini, activar los poderes ocultos a través del ascenso de la energía sexual hasta el cerebro y seminizar el cerebro. El cerebro tiene que brillar. Eso es lo que se conoce como la iluminación. Los seres que se iluminan es porque han logrado que su cerebro brille. ¿Y por qué? Porque llevan al cáliz la energía creadora sexual, la transforman. La transmutación que se produce allí solamente es posible cuando se une macho y hembra, porque ahí positivo y negativo resultan en una tercera fuerza, que es la fuerza neutra. Y esa fuerza neutra es la capaz de transformar la energía tosca y provocar, ¿cierto?, esa sutilización de la energía que logra a nivel de las distintas dimensiones ir cristalizando, ¿cierto?, los distintos cuerpos. Por eso los santos traían, ¿cierto?, algunos santos, esta aureola. ¿Qué significaba esa aureola? Que estaban iluminados. ¿Y por qué estaban iluminados? Uno diría, no, porque creían en Diosito, decían, ¿cierto?, le ruegan y les... No, ellos practicaban el sexo. San Agustín practicaba el sexo. San Francisco de Asís practicaba el sexo, tenían pareja, pero practicaban el sexo sagrado, ¿cierto? El suprasexo, el tantrismo blanco. Eso es lo que debemos comprender. Entonces, para que dejemos de dormir, tenemos que despertarnos nuevamente. Y la única forma de despertarse es practicando tantrismo blanco. De otra manera, lo único que está ocurriendo es que seguimos, ¿cierto? En la medida que seguimos con la fornicación, ¿cierto?, la eyaculación, el orgasmo, lo único que estamos haciendo es seguir durmiéndonos a nosotros mismos en la conciencia, porque cada vez que se pierde la energía, se llega, ¿cierto?, a este punto de la eyaculación, la fornicación, el orgasmo, lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo
átomos solares que están anidados en nuestras gónadas. Y esos átomos solares son los que nos dan el estímulo espiritual. Mientras más fornica la sociedad, menos búsqueda espiritual tiene. Mientras menos, ¿cierto?, se fornica y más se empieza a transmutar, aumenta este anhelo, este desarrollo, este vínculo con nuestra divinidad. Porque está en las gónadas sexuales, ¿cierto? Están los verdaderos creadores de esta, ¿cierto?, energía que es divinal, nuestra energía creadora sexual. Hay una pregunta, dice Tierna Babosa, ¿qué pasa con las personas que no tienen sexo? ¿Por qué no tienen pareja o por profesión? Por profesión. Como los curas o monjas. Ah, ya. Bueno, hay que comprender que en realidad la energía sexual tiene vida propia. La energía sexual sí o sí se autogenera y se llega a su madurez cada 24 horas. Entonces, después de eso, va a buscar salir. Si nosotros la transmutamos, la podemos hacer ascender. Pero si nosotros no estamos practicando el sexo, como lo que tú preguntas, los curas o monjas, lo que va a ocurrir es que sí o sí va a buscar salir. Y ahí se produce, ¿cierto?, la eyaculación y la fornicación. Muchas veces, ¿cierto?, esto va produciendo una serie de trastornos físicos, producto del no uso de la energía sexual, ¿cierto?, que en realidad va produciendo primero a nivel psíquico, va aumentando la fantasía sexual, ¿cierto?, y la estimulación o la autoestimulación, la masturbación, ¿sí?, las prácticas sexuales degeneradas, la pederastría, ¿cierto?, que es el sexo con los niños o prácticas sexuales con niños, etcétera, etcétera. La zoofilia, ¿cierto?, se va derivando porque la energía sexual siempre, siempre va a necesitar moverse. No se puede quedar estancada porque la energía sexual llega un tiempo, un minuto, ¿cierto?, que el vaso o la tacita, ¿cierto?, se llena de energía, después de 24 horas empieza, ¿cierto?, a madurar, madurar, subir, 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 sigue ascendiendo, pasan los días, y luego de eso se derrama. ¿Por qué? Porque el recipiente se llenó. Y por naturaleza, recipiente que se llena, ¿cierto?, luego se rebalsa. Entonces, al rebalsar se está perdiendo, se está fornicando igual. Y si la persona o nosotros no tenemos un trabajo psíquico que estemos desarrollando, esto va a ser mucho más a diario, mucho más natural, entre comillas, vamos a decir mejor, mucho más común. Y es más, la persona va a practicar sin problema la masturbación u otro tipo de, ¿cierto?, supuestas uniones sexuales que no lo son. Y por eso muchas veces, ¿cierto?, en lugares religiosos se han encontrado más de alguna vez fetos, porque realmente terminan teniendo sexo, hombres y mujeres, monjas o monjes, como se les llama, curas, y terminan teniendo verdaderos, ¿cierto?, cementerios de fetos producto de del sexo que practican, o terminan en los problemas, ¿cierto?, de estar violentando a niños o a las personas que van a la iglesia. Entonces, realmente no es posible contener la energía sexual si no es que uno tenga voluntariamente una forma de canalizar la energía. Si no se canaliza de manera voluntaria, la energía sí o sí se va a salir por alguna forma, de alguna manera, porque no se puede retener, porque en el fondo, ¿cierto?, los receptáculos naturales que tenemos se llenan y va a tener que moverse. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Dirá uno, bueno, pero no es mala intención, no son tan... Mira, tantrismo gris no se practicó si es monja o cura. Tal vez no tuvo unión sexual. No podríamos decir que es un tantra. Pero sí hay fornicación finalmente, ¿cierto? Llegada a la hora del proceso involutivo, se tiene que producir una decisión interior. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad nosotros cuando entramos en el proceso involutivo vamos a entrar, ¿cierto? O vamos a ser ángeles o vamos a ser demonios. El ángel es alguien que definitivamente y decididamente despertó su conciencia y está creando su interior, ¿cierto?, una naturaleza superior. Pero todo aquel que no ha hecho un uso sabio de esa energía creadora sexual entra en el proceso involutivo con verdadero tantra o tantrismo, ¿cierto?, dentro del tantrismo negro, porque está perdiendo, está fornicando.
está perdiendo su energía sexual y finalmente el proceso involutivo es el común como para cualquier persona. Entonces, no hay una mayor diferencia. La diferencia está cuando nosotros empezamos a hacer una transmutación sexual. Ahí, si una persona inclusive de una vida a otra ha logrado un pequeño ascenso, una diferencia en el ascenso del Kundalini, le pueden dar más vida si es que ha tenido, ¿cierto? O está en la última existencia. Ahí realmente la divinidad está viendo una posibilidad de alguien que está haciendo un esfuerzo real, genuino, por superarse a sí mismo y por lograr su realización. Que a una persona le dé una existencia más es tremendamente valioso. Si todavía, ¿cierto?, le quedan vida, eso inclusive constituyen vacaciones, porque en realidad necesita, ¿cierto?, un estímulo su conciencia para que vuelva a esta expresión nuevamente nueva vida y pueda salir a luchar por su despertar. Entonces, nada mejor que uno le dé unas vacaciones para que, ¿cierto?, esas vacaciones son realmente en la sexta dimensión, en los mundos, ¿cierto?, electrónicos, donde puede experimentar lo que significa estar sin el ego. ¿Por qué? Porque en realidad desde ese lugar, desde esa experiencia de estar en ausencia del ego, puede meterse en esta vida ya a los pocos añitos, 7, 8, 9, 10 años, 11 años, tiene muchas inquietudes y empieza a tener experiencia y empieza a querer practicar y se pone, no sabe por qué, se pone en posición, ¿cierto?, en posición de loto, empieza a meditar y se hace cuestionamiento. A los 12, 13 años está preguntando para qué estoy en la vida. A los 14 años quiere estar le atraen las niñitas, pero en realidad se siente raro que siente cosas sexuales, se cuestiona. Un niño ya a los 14 años, ya es cierto, adolescente, realmente tiene conflicto entre lo que es ese anhelo espiritual y el sexo que lo está estimulando y no sabe qué hacer. Muchas veces todo eso tiene que ver con que ha trabajado en otra vida, has venido, ¿cierto?, con ciertos premios, ciertos estímulos, y en esta vida no quiere otra cosa más que despertar su conciencia. Entonces, realmente tenemos que ser capaces de comprender que todo lo que nosotros hagamos en una vida, en esta vida, tiene tremenda repercusión. Uno puede decir, oye, yo no tengo pareja, otro puede decir, no, yo estoy muy mayor, otro puede decir, no, hasta que no encuentre a alguien que me guste, no sé, no importa. ¿Sabes qué? Lo importante es que se ponga a eliminar los defectos psicológicos, a autoobservarse, aprender a autoobservarse. Uno tal vez todavía no entiende qué es eso de la autoobservación. Aprender a eliminar el ego, a pedirle a su divina madre, madre mía, sácame este yo iracundo, cuando se descubre que está, ¿cierto?, queriendo hablar mal de alguien o ser hiriente en las palabras. Madre mía, ¿cierto?, sácame este defecto de la lujuria que me está, ¿cierto?, complicando la vida. Necesito, ¿cierto?, eliminarlo, madre mía. Y irse a estudiar sus defectos, ponerse, ¿cierto?, cuaderno y lápiz si quiere, o simplemente, ¿cierto?, se pone a reflexionar una situación de su vida y empieza a estudiar para comprender cuáles son los yoes que tiene, que participaron allí, e ir pidiendo a su divina madre que lo elimine. Si tiene pareja, va al arcano cada vez que puede y pide por la eliminación de los defectos. Todo eso que hagamos va a ser significativo para nuestra conciencia. Pero si nosotros, ¿cierto?, realmente, ¿cuándo voy a encontrar una pareja? Si esta cuestión es para gente rara, por último. ¿Sabes qué? Chao. Bueno, evidentemente está despreciando, desaprovechando la oportunidad de abordarse interiormente. Está desaprovechando la oportunidad de realmente hacer algo útil por sí mismo, pero que va más allá de la vida, de esta propia vida, de esta única existencia que uno puede creer que tiene. Nosotros, cada paso que estamos dando hacia el ser, tiene valor. Pero también tiene mucho valor todos aquellos cambios de hábito que hagamos. Nosotros estamos pegados en la televisión, horas pegadas en la televisión. Haga uno un catastro. ¿Cuánto veo de televisión diario? Uno dice, hoy no, si veo media hora al día. Bueno, media hora al día, dice, bueno. ¿Y en un mes cuántas son? Son 15 horas. Muy bien. 15 horas ahí perdido
en la televisión. No, si yo solamente me voy al mall los fines de semana, 3 horas, ¿cierto? 3 por 4, 12, ¿cierto? Tienen el mes, y 12 por 12 meses son 144 horas. Tiene 144 horas anuales botadas en el mall. Excelente. Vamos a despertar la conciencia muy rápido. Se queda pegado en el celular. Hay celular, el celular le dice a uno cuánto rato se ha quedado mirando el celular, le dice. El celular es más sapo que, que lo que uno puede creer. Y lo mira y dice, ¿cuánto rato he estado mirando el celular? 5 horas en la última semana. 5 horas, son 20 al mes, son 240 horas al año. ¿Cuántos días son esos? 10 días. 10 días se quedó pegado. Bueno, y entonces no quería despertar la conciencia, entonces cambie. En vez de ver el celular, póngase uno a estudiar un yo. Póngase uno a meditar. Listo, ya, ¿cierto? Se pilló el celular. No, se acabó esta cuestión. Por último, ¿cierto? Por último, uno se empieza a relajar. Pero eso que está mostrando, que uno tiene realmente y genuinamente intenciones de transformar su vida. Porque lo que más importa es que de verdad nos demostremos, y cierto, internamente eso, esto no es juego. Esto no es un juego. La divinidad sabe exactamente todas las fornicaciones que hemos tenido, hasta el último átomo de la energía sexual que hemos desperdiciado, que hemos botado. Sabe cada una de nuestras manifestaciones de ira, de orgullo, de vanidad, de pereza, etc. Lo que no lo saben somos nosotros. La divinidad sabe exactamente en qué vida vamos, cuántas nos quedan. Pero lo que no lo sabemos somos nosotros. Nosotros no sabemos quizás ese dato, nunca nos hemos ocupado. Y diría, ¿pero para qué? ¿Para qué quiero saber eso? Bueno, si uno quiere llegar a un objetivo, ese objetivo tiene un plazo, un tiempo, una posibilidad. Es esta vida. Bueno, y entonces, ¿cuántas vidas, cierto, me quedan? Tal vez esta es la última. Entonces me tengo que poner más en campaña. Realmente, nosotros, si realmente anhelamos un cambio interior, tenemos que demostrarlo, una transformación. Y en eso está la diferencia. En qué ocupamos el día, a qué le damos la atención, qué es lo que leemos. A veces estamos leyendo un montón de información y son puras informaciones pseudoesotéricas, que cierto, el horóscopo del mes, que el signo, el signo chino que me tocó, que en realidad cuando nací, con quién soy compatible, con quién no. Una serie de información que no tiene utilidad profundamente. Si nosotros realmente queremos cambiar nuestro interior, entonces aprovechemos el tiempo. Uno si se levanta a 1 hora, bueno, si puede, hágase una oración profunda. Haga una reflexión profunda del yo que lo tuvo identificado el día anterior. Y pídele a la Madre Divina que se lo vaya eliminando. Esos actos realmente van transformando el interior de uno. Si uno se acostó, aunque hayan sido las 3 de la mañana por razón X, no importa, acuéstese y siga el estudio del yo que está haciendo. Le van a dar una cantidad de experiencia y le van a entregar una cantidad de información, porque todos los esfuerzos que hagamos, la divinidad los está viendo y le está ayudando a uno a producir más cambios y más cambios. Pero lo único que nos pide es que no nos detengamos, que no nos pongamos, ¿cierto?, a entretenernos en la vida. Y el gran problema es que la vida está hecha, la naturaleza toda está hecha para entretenernos, para olvidarnos que, ¿cierto?, hacernos olvidar que tenemos algo realmente importante que hacer. Y nos ponemos a discutir en las redes sociales, nos ponemos a discutir con los políticos, a pelear porque pasó tal cosa en la sociedad, porque está, ¿cierto?, tal circunstancia pasando, pero en nuestro interior nos hemos olvidado completamente. Y nos creemos una buena persona porque estamos ocupados de todas esas cosas allá afuera. Pero realmente no somos nada más que otro más que está dormido. Buscar el despertar de la conciencia es fundamentalmente una revolución interior a cada instante. Y si nos ponemos en ese plan y si le ponemos todas las ganas, vamos a tener resultados. No le quepa duda. Esa es la invitación
Esa es, ¿cierto?, la propuesta que este curso tiene y este conocimiento nos permite. Hágase uno, ¿cierto?, dése la oportunidad de probar, si uno quiere, si todavía no le cree a las clases que ha visto, si todavía no tiene que creer nada, pero dése la oportunidad de experimentar la muerte psicológica con la autoobservación, de si tiene pareja, experimente la transmutación sexual, sin fanatismo, sin cierto extremismo, sino que simplemente empezar a hacer inhalación, retención, exhalación, visualización y listo. No importa lo que pase por fuera, no importa. Uno va así, pero entregadísimo a poder experimentar, a realmente saber que es verdad, es cierto, es concreto y no poner ninguna excusa a lo que está haciendo. Y luego, ¿cierto?, también en la medida que va pudiendo, empezar a compartir esta información. Son 3 factores los que nos van a ayudar, pero no tiene que uno creerlo, tiene que hacerlo, y cuando la experiencia hable, ya va a dar un paso trascendental. Ese, ¿cierto?, es la clase de hoy. Esperamos que sea de mucha utilidad. El día de mañana vamos a ver una clase muy interesante que se llama El rayo de la creación. Les invitamos a que participen. Si la pueden ver en vivo para que hagan sus preguntas. El rayo de la creación nos va a ayudar a comprender cómo se desarrolla toda esta experiencia, cómo es que hemos llegado aquí, a esta experiencia humana, y cuál es el sentido, ¿cierto?, de todos estos mundos o cosmos, ¿cierto?, con los cuales nosotros estamos vinculados. Que sea muy provechoso este día sábado, que aprovechemos las energías que existen en este minuto de un sábado santo para vincularnos con la divinidad en nuestro interior. La divinidad está presente y podemos a cada instante rogarle la eliminación del defecto. Esa es la forma más útil de poder estar realmente dar sentido al tremendo esfuerzo que han hecho los avataras, entre ellos incluido Jesús, el Cristo Yeshua Ben Pendirá, para haber vivido una experiencia tan trascendental como lo que Él hizo, para que realmente tenga sentido lo que Él y todos los grandes maestros y avataras han hecho y tengan sentido para la energía que se ha manifestado. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos en recuerdo de sí, recordando que está en nuestro interior Dios mismo, pero que debemos descubrir al ego para eliminarlo a cada instante y despertar nuestra conciencia. Ahí realmente tendrá sentido todo eso que se está viviendo por fuera. Un abrazo. Maida Rosario se unió hace unos instantes, también le damos la bienvenida. Jorge Eduardo Docu también se había unido al Instagram. Y para todas aquellas personas que han conectado con la clase, les agradecemos su tiempo y esperamos que mañana, ¿cierto?, nos podamos volver a conectar. Gracias también a ti, Vanessa, de verdad. Un abrazo, fuerza, ánimo, entusiasmo en nuestros corazones. Nunca, 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 ¿cierto?, claudiquemos por la búsqueda de nuestro ser. Que tengamos un muy buen sábado. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao. Gracias también, Pau Vico. Un abrazo también para ti de nuestra parte, de Pía y mi persona. Que estén muy bien a todos, ¿cierto? Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.